Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Gracias por estar conectados nuevamente a esta nueva lección de Escuela Sabática para las iglesias del Valle Imperial. Y antes de continuar, pues quisiera orar y pedirles que ustedes me acompañen también para tener esta oración. Y pues para que Dios siga obrando y que facilite a las situaciones que han estado causando problemas, dificultad en grabar las lecciones más frecuentes, ¿verdad? Entonces, quiero pues invitarlos a ustedes a que oren por mí y por este ministerio para que Dios lo bendiga. Oremos. Querido y amante Padre, que tu morada es en los cielos. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre Celestial, estamos convencidos de que tú eres el único Dios verdadero. Estamos convencidos, Padre Celestial, que tú mereces toda la honra y toda la gloria, y que para ti sea todo lo que hagamos, Padre Celestial, que sea de tu agrado. Pedimos tu guía, tu dirección, Padre Celestial, y sobre todo tu bendición, Padre. Nosotros queremos hacer tu voluntad y pedimos de que nos ayudes a que esta obra siga adelante, Padre Celestial, y que pongas los recursos humanos necesarios para que esto pueda llevarse a cabo. Si es de tu voluntad, Padre. Te pedimos que puedas obrar para que podamos seguir haciéndolo y que también, Padre Celestial, sea de bendición para las personas que se apoyan de este estudio, Padre, para enriquecer su diario estudio de la palabra de Dios. Guíanos en este estudio, Padre Celestial, y pedimos que nosotros, de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a poder escuchar tu voz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta lección de esta semana tiene como título Acuérdate, no olvides, ¿verdad? Y pues a raíz de eso, pues todos los temas que hemos estado estudiando hasta hoy, pues tienen algo relacionado a eso. El estudio del martes 30 de noviembre tiene como título Guárdate para que no olvides. Y los textos de enfoque se encuentran en Deuteronomio 4:9 y 4:23. Y más adelante, pues también tenemos otras citas como en Deuteronomio 6:7 y Deuteronomio 11:19 que recalcan el mismo concepto. Y ese es el enfoque que vamos a dar a la lección del día martes 30. Vamos a leer Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 4:23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios,
que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces aquí vemos cómo se está usando estos verbos en particular en estos dos versículos, el de guardar y olvidar. Entonces, el enfoque está en tener cuidado de no olvidar. Y de una manera de no olvidar es guardando, o sea, haciendo. Y es eso que el Señor está usando esos verbos porque son verbos activos, son verbos que mueven a hacer algo al respecto. Cuando nosotros estamos guardando es porque estamos haciendo. Y al hacer, es obvio de que no se nos va a olvidar, porque cuando nosotros hacemos, dejamos ejemplo y podemos seguir el consejo que Dios nos da. ¿Y cuál es ese consejo? Pues el de enseñárselos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuando nosotros guardamos, estamos preservando porque tenemos cuidado de que las cosas que Dios dice que hagamos, las hacemos parte de nuestra vida. Entonces vienen siendo hábitos que se forman y por ende nuestros hijos aprenden a hacerlos. Porque nuestros hijos aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos. Entonces cuando nosotros guardamos, hacemos. Y cuando hacemos, enseñamos a nuestros hijos. Y es por eso que Dios está recalcando eso. Y aquí el autor hace mención de cómo a Adán también se le dio como tarea para que guardase el jardín que Dios le había dado. O sea, ese verbo de guardar se empezó a usar desde la creación. Porque cuando nosotros guardamos en el sentido que se usa este verbo, estamos haciendo. Es algo activo, como ya lo dije. Y pues al hacerlo, conscientemente nosotros estamos recordando y no olvidamos de hacer eso que se nos ha pedido que hagamos. Miren lo que dice aquí los otros versículos que había mencionado al principio. En Deuteronomio 6 y 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 11, 19. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Les vuelve a repetir exactamente lo mismo. Y si ponemos atención a estos dos versículos, básicamente está diciendo que todo el tiempo tenemos que hacer lo que Dios dice, o sea, enseñar a nuestros hijos que hagan lo que Dios dice todo el tiempo. Dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que desde levantarnos hasta acostarnos, tenemos que tener las enseñanzas de Dios en nuestro ser y de esa manera se las enseñamos a nuestros hijos. Y es por eso que cuando nosotros hacemos eso, entonces no solamente somos beneficiados nosotros, sino que también damos esos beneficios como herencia para nuestros hijos. Y de esa manera, si nosotros inculcamos a nuestros hijos que hagan lo mismo, ellos por ende van a hacer exactamente los mismos con sus hijos, que son nuestros nietos. Y así sucesivamente, generación tras generación. Esto nos mueve a la lección del día miércoles 1 de diciembre, que tiene como título, comerás y te saciarás. Ahora, cuando nosotros vemos esto en contexto, el texto principal que el autor le da se encuentra en Deuteronomio y es una sección bastante larga porque se encuentra en el capítulo 8, pero empieza en el versículo 7 y termina en el 18. Y miren lo que dice. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada,
de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí viene la palabra clave otra vez. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno, que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí la advertencia mayor es de que nos cuidemos de pensar de que lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas. Saben que las personas que no creen en Dios es exactamente el argumento que ellos dan, de que todo lo que ellos acumularon, todo lo que bienes que ellos tienen, le dan crédito a sus propias fuerzas. Sin embargo, se les ha olvidado de que la fuerza que ellos tienen es porque tienen vida. Y ninguno de ellos puede tener vida en sí mismo porque esa vida solamente proviene por el aliento que Dios le da a cada ser humano. Y eso es lo que Dios está queriéndonos decir acá. Si nosotros tenemos en mente de que comemos y nos saciamos, si nomás comemos para saciarnos y no agradecemos a Dios por lo que tenemos, estamos haciendo exactamente lo mismo que las personas que no creen en Dios, porque estamos diciendo que nosotros estamos como estamos por nuestros propios esfuerzos. Y se nos olvida de que ninguno de nosotros tiene vida en sí mismo, fuera de Dios. Quien nos da el aliento de vida es Dios. Así es que nadie, ni un solo ser humano puede decir que lo que tiene lo ganó por sus propias fuerzas, porque esas fuerzas no existirían si no tuvieran el aliento de vida que solamente proviene de Dios. Y eso es el mensaje principal de este día, porque nosotros podemos ver cómo Dios de la nada creó cosas. Lo vimos en el Edén, cuando creó a Adán y Eva. Lo vimos en el desierto cuando sacó en el desierto de Egipto a Israel. Esa tierra prometida que Dios les había dado cuando sacó al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, tuvieron que pasar por un desierto que no produce ni agua ni comida. Y sin embargo, por 40 años, Dios les proveyó agua y comida en el desierto. Entonces, cuando nosotros tengamos que comer, tengamos bienes que podamos estar agradecidos, todas las comodidades que tenemos que acordarnos de que todo eso
proviene por el don de Dios que nos da la vida, que no se nos olvide. Y siguiendo con ese mismo contexto, el jueves 2 de diciembre tiene como título Acuérdate de que fuiste siervo. Y es una de las cosas que recalca mucho en Deuteronomio 5, Deuteronomio 6, Deuteronomio 15, Deuteronomio 16, Deuteronomio 24 y más en otros libros. Pero como ahora el enfoque está en Deuteronomio, estamos usando solamente estos textos de Deuteronomio. Miren lo que dice Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Esa fue una estipulación nueva que Dios le dio al pueblo de Israel, en el sentido de que la primera vez que Dios les presentó los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, aunque no era nada nuevo, les recalcó que se acordaran de guardar el séptimo día, porque al hacerlo estábamos dando crédito al Dios creador, ¿verdad? Eso es lo primero. Luego, ahora aquí en Deuteronomio nos está recordando o le está recordando al pueblo de Israel de que no solamente deben de recordar a Dios porque es un Dios creador, sino que también porque Él es un Dios que les dio libertad. Al guardar el día de reposo, ellos están reconociendo que Dios los libró de la esclavitud, porque cuando ellos eran esclavos no tenían libertad. Ellos tenían que hacer lo que sus dueños les decían que hicieran. Entonces, al guardar el sábado, estaban ellos recordando a Dios, a ese Dios que los libertó de la esclavitud. Y se los vuelve a recalcar en Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de casa de servidumbre. Y en Deuteronomio 15:15, y te acordarás de que fuiste en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Entonces, ustedes pueden ver que vez tras vez Dios les recordaba eso para que ellos no olvidaran. Y eso es el concepto que nosotros tenemos que tener hoy en día. A lo mejor nosotros no fuimos esclavos en un país como lo fue el pueblo de Israel, pero sí fuimos esclavos del pecado. El pecado no nos dejaba hacer la voluntad de Dios. Y vez tras vez que tratábamos o que tratamos muchas veces, volvemos a caer en el mismo error. Entonces, si nosotros recordamos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo que hizo con nosotros al sacarnos del pecado, entonces a nosotros se nos va a hacer mucho más fácil poder obedecer, poder guardar, poder seguir el consejo bíblico. Y de la manera que Él se los recalca mayormente es mostrándoles cómo Cristo, por medio de la Pascua, Él dejó eso como símbolo para decirles cómo Él los rescató en ese evento que fue la primera vez que se llevó la Pascua, porque en cada hogar egipcio, no hubo un hogar sin muerte. Sin embargo, en todo hogar que confió en la Pascua que simbolizaba a Cristo, esa sangre que derramaron de ese cordero y lo pusieron en los dinteles de sus puertas, cada
casa que obedeció y guardó y siguió ese mandato, no recibieron muerte en su casa. Aquí en Éxodo 12, del 25 al 27, les recordó esto. Miren lo que dice. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Pascua, ahora a nosotros nos sirve como ese símbolo de la liberación que Dios nos ha ofrecido en Cristo, fuera del pecado. Y el apóstol Pablo se los recalca a los discípulos y a los corintios y por ende también a nosotros cuando dice en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que la salvación que nosotros tenemos la recibimos por Cristo, que es la Pascua. Así como utilizó la Pascua, el sacrificio de ese cordero para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, asimismo Cristo se ofreció a sí mismo como ese cordero de la Pascua para darnos la libertad del pecado a usted y a mí. Vamos a terminar leyendo lo que dice aquí la lectura que se encuentra en Efesios 2 del 8 al 13. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces nosotros podemos ver de que por Cristo nosotros somos salvos. Y qué bonito saber que nosotros podemos confiar en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque Él lo hizo y eso nos recuerda de que aunque éramos siervos antes al pecado, ahora podemos vencer el pecado por lo que Cristo hizo para cada uno de nosotros. Entonces, eso nos mueve a la lección de el viernes, que es donde vamos a repasar los puntos principales que estudiamos en esta semana. ¿Se acuerdan el primer pacto que Dios hizo como una señal en el cielo para Noé y los sobrevivientes del diluvio? Ese pacto, ese símbolo que él hizo por medio de un arco iris, es un pacto que empezó con Noé, pero también es un pacto que nos recuerda a nosotros hoy en día que Dios no va a destruir por agua. También nosotros pues pudimos estudiar de cómo Dios le recuerda al pueblo de que recordamos de que nosotros no podemos estar supliendo las necesidades por nosotros mismos, porque la fuerza que necesitamos y la fuerza que tenemos para lograr saciar nuestras necesidades vienen
siempre de Dios, aunque nosotros no lo reconozcamos. Y pues nos vuelve a recordar de que necesitamos acordarnos y no olvidarnos. Necesitamos guardar para poder compartir y enseñar eso a nuestros hijos y por ende nuestros hijos a nuestros nietos. Así es que quiera Dios de que nosotros podamos reconocer que en realidad sin Dios nosotros no tuviéramos nada. Así es que tenemos que tener mucho cuidado a que las riquezas o las cosas materiales tomen el lugar que le pertenece solamente a Dios. Aunque nosotros querramos argumentar o querramos tomar el lado de los científicos y las personas que se consideran los intelectos o los más estudiosos del mundo, aún ellos sin vida no pueden hacer nada. Y esa vida la reciben por el aliento de vida que Dios provee a cada ser humano. Así es que aún los multimillonarios o los billonarios, multibillonarios, ¿verdad? Que son los que tenemos ahora que quieren controlar el mundo. Y bueno, lo están controlando. Aún ellos, lo que tienen, se lo deben a Dios. Tristemente, la mayoría no lo reconoce, pero tarde o temprano, la Biblia es muy clara cuando dice que toda rodilla se inclinará ante Dios. Y cuando eso pase, en algunos casos, va a ser demasiado tarde para su salvación. Y es por eso que nosotros, que nos decimos que somos cristianos, debemos de guardar y no olvidar. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, al igual que a su servidor. Oremos. Amantísimo Padre, gracias Padre Celestial, porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta de que tú has siempre obrado en favor de la humanidad. Tu propósito siempre ha sido salvar al pecador, salvar a este mundo perdido, Padre Celestial. Y con ese afán, tú nos has dado cosas para obedecer que son para nuestro bienestar. Y al obedecerlas, al guardarlas, al seguirlas, se convierten en hábitos de nuestras vidas y que, por ende, al hacerlas, no las estamos olvidando y las estamos perpetuando porque se las estamos enseñando a nuestros hijos y, por ende, nuestros hijos a nuestros nietos y así sucesivamente, Padre Celestial. Perdónanos, Padre Celestial, por si nosotros hemos caído en el error del orgullo y de reclamar que todo lo que tenemos es por nuestras propias fuerzas, Padre. Ayúdanos a que podamos reconocer de que todo lo que tenemos es por tu bondad, tu generosidad, tu gracia. Y que no solamente reconozcamos eso, sino que por eso mismo obedezcamos tus mandatos, obedezcamos tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno y por darnos la salvación en Cristo Jesús. Te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos. Les quiero agradecer por su sintonía y pues pido sus oraciones para que sigamos comunicándonos por este medio y que cada persona que mire este video sea bendecida grandemente. Hasta pronto, hermanos. Que el Señor los bendiga hoy y siempre. Hasta la próxima.